Mis padres esperaban que cancelara mi propia boda para ser la enfermera de planta gratuita de mi abuela. El mensaje de mi madre llegó a las 4:51 de la madrugada, mientras yo estaba sentada en el piso junto a la puerta 22 del Aeropuerto Internacional de Portland, con mi vestido de novia doblado en una funda sobre mis rodillas. La abuela se desplomó. El viaje se cancela. Mi prometido Owen lo leyó por encima de mi hombro y pasó de medio dormido a algo plano y tenso. No sorpresa, reconocimiento. Estábamos a 6 días de casarnos en una bodega de piedra sobre el río Duero, en Portugal. 41 invitados, 4 vuelos, 14 meses y $19,400 construyendo un solo día, y mi madre lo había cancelado en 6 palabras. Su siguiente mensaje: eres la única calificada para cuidarla. Prepara tus cosas. Ya le avisé a la familia que estamos posponiendo. Ni una sola pregunta en todo el texto. Había sido la mayor de 3 durante toda mi vida, enfermera titulada durante 6 años, y el personal no remunerado de la casa de mis padres desde los 8 años. El año en que mi padre Glenn empezó a manejar el turno nocturno de su grúa, y mi madre Karen tomó un puesto exigente en nómina y beneficios. Alguien tenía que llevar la casa entre esos 2 horarios. Esa era yo. Aprendí a usar la lavadora antes de aprender a andar en bicicleta. A los 9 años ordenaba el correo en 3 pilas. A los 10 cocinaba la cena 4 noches a la semana. A los 12 llevaba un cuaderno espiral rastreando las citas de todos, porque si yo no lo anotaba, nadie más lo hacía. Y entonces alguien se perdía algo, y las peleas siempre terminaban con todos mirándome a mí. A los 13 años, cuando mi hermana Becca tuvo una fiebre de 183 grados Fear y ninguno de mis padres contestaba, llamé yo misma a la línea de enfermería del reverso de la tarjeta del seguro, di sus signos vitales y anoté las dosis al reverso de un sobre. Nadie jamás pidió ver ese sobre. Mis padres le decían a todos que yo era un alma vieja. Mi tía me llamaba la pequeña adulta. Nadie nunca preguntó por qué una niña de 12 años estaba haciendo el trabajo de 2 adultos. El patrón no se rompió en la preparatoria. Se volvió más costoso. Dejé el cross country. Rechacé un trabajo pagado en una clínica a los 16. Me fui temprano del único baile escolar al que asistí, porque papá tenía una llamada de emergencia. No estaba enojada entonces. Ser necesitada era la única moneda con la que me habían pagado alguna vez, y confundí el volumen con riqueza. Lo que todavía se me atora en la garganta es el programa de enfermería. Entré a un programa universitario de 4 años a los 17 con una beca. Dormitorios de verdad. Rotaciones hospitalarias reales. Una vida con mi nombre en ella. Mi madre leyó la carta de aceptación 2 veces. Y dijo que no era realista. 4 horas de distancia era demasiado lejos. Luego, tú eres el pegamento de esta familia, Sadie. El pegamento no se mueve. Así que hice el programa comunitario de 2 años y el programa puente a 22 minutos de la entrada de mis padres, viviendo en casa todo el tiempo, trabajando los fines de semana, volviendo cada tarde a hacer la ropa y empezar la cena. Pasé mis exámenes de licencia a los 23 años y me contrataron en un piso médico quirúrgico en Gresham. 3 turnos de 12 horas a la semana, un gafete real, un cheque real. Durante 4 meses me sentí como alguien que se había salido con la suya. Luego mi abuela Vera tuvo su derrame a los 73. Le quitó el lado izquierdo del cuerpo y nada de su personalidad. La combinación más cruel, porque la dejó completamente consciente de todo lo que ya no podía hacer. El día que volvió a casa de rehabilitación, mi madre me recibió en la entrada y dijo: bueno, gracias a Dios que te tenemos a ti. Ninguna reunión familiar, ninguna discusión, solo esa frase. Luego, 6 años. 6 años se veían así. 3 turnos hospitalarios de 12 horas. Luego 26 minutos hasta la casa de mi abuela cada jueves hasta el domingo por la noche. Manejaba 11 medicamentos en 4 horarios de dosis, incluyendo un anticoagulante que había que sincronizar con trabajos dentales. Revisaba su azúcar en la sangre 2 veces al día. Hacía cada transferencia, cama a silla, silla a inodoro, inodoro a banco de ducha, sola durante años, porque nunca había un segundo par de manos a las horas en que se necesitaba. Curé una úlcera diabética en su talón durante 14 meses hasta que cerró. Le ponía inyecciones semanales. Manejé un catéter durante 6 semanas. Hacía sus ejercicios de movilidad, le cortaba las uñas de los pies, me sentaba en sus citas, peleé con su seguro 2 veces. Y cada noche lo anotaba. Hora, dosis, lectura, respuesta, no porque nadie me lo pidiera, sino porque soy enfermera, y eso es lo que se hace. En 6 años, eso llenó 7 cuadernos espirales, guardados en una bolsa de lona en la cajuela de mi auto. Recuerden los cuadernos. Pregunté sobre el dinero exactamente una vez, a los 24 años, después de 11 días sin un solo día libre. Mi madre, quien para entonces trabajaba en facturación y elegibilidad para servicios de salud del condado, puso su mano sobre la mía y dijo que ya había investigado. La abuela no calificaba. Sus bienes eran demasiado altos por la casa. Luego, la familia no le cobra a la familia, cariño. Nunca volví a preguntar. Quiero ser clara. Amaba a mi abuela, específica y completamente. No de forma abstracta. Ella nunca fue el problema. Recuerden eso. Importa más adelante. En el 4.º año, el azúcar de Vera cayó a 41 a las 2:10 de la madrugada. Le di gel de glucosa y la revisé cada 10 minutos durante 90 minutos, sola,
porque mi padre dormía al fondo del pasillo y mi madre estaba en una conferencia. Si hubiera tomado una sola decisión equivocada, una investigación habría encontrado exactamente a una profesional con licencia en ese edificio. A mí. Conocí a Owen, paramédico, a los 26 años. 5 semanas después, sobre unos tacos, me preguntó quién firmaba oficialmente los medicamentos de Vera, quién era la parte responsable de registro, quién cargaba con la responsabilidad legal. La respuesta era nadie. Dijo, entonces no la estás ayudando. Estás ejerciendo sin autorización. Hay una diferencia. Observó en los años siguientes. Cada día de vacaciones gastado en citas de otra persona, cada cumpleaños interrumpido, cada ¿puedes venir? Que en realidad era una orden de trabajo. Cuando me propuso matrimonio, dijo algo más esa noche. Antes de fijar una fecha, necesitábamos ver a un terapeuta, porque no creía que yo pudiera ver esto desde adentro. Pasamos 4 meses con la doctora Helen Ashby, especialista en enmarañamiento del cuidador. Hizo las cuentas conmigo en voz alta. Entre 55 y 70 horas a la semana, sin pago. Nunca agradecida sin que viniera acompañado de una petición. Luego, ¿entiendes que lo que estás describiendo no es cuidado familiar? Es un arreglo de cuidado sin licencia operado por 2 personas que no están haciendo nada del cuidado. Owen agregó la pieza que nunca he olvidado. Mi licencia no era un certificado en la pared, era todo. 6 años de escuela, cada hora trabajada y por trabajar. Y si algo salía mal en esa casa a las 2 de la madrugada, no había agencia, ni supervisor, ni expediente, solo mi nombre. Establecimos el límite 7 meses antes de la boda, en la mesa de la cocina de mis padres, con un guión que había escrito de antemano. Solo domingos. De ahí en adelante, necesitaban una asistente de salud domiciliaria con licencia para el resto. Yo ayudaría a entrevistar y capacitar y estaría disponible para emergencias reales. Mi madre lloró antes de que terminara la segunda frase. ¿Lágrimas de verdad? Del tipo con sonido. Después de todo lo que esta familia ha hecho por ti, ahora vas a abandonar a la mujer que crió a tu padre. Mi padre esperó hasta que ella se calmara. Luego dijo con voz completamente plana, está bien, pero no vengas a nosotros cuando necesites algo, y se fue al garaje. Toda la conversación tomó 19 minutos. No habían aceptado nada, simplemente se habían quedado callados, de la manera en que la gente se calla mientras espera el momento adecuado. Elegimos Portugal, el pueblo natal del abuelo de Owen, una finca vinícola en el Valle del Duero, y pagamos toda la boda de $19,400 nosotros mismos, turnos extra y horas extra durante más de un año. Le avisé a mis padres con 11 meses de anticipación, en persona, con las fechas en una tarjeta, específicamente para que nadie pudiera después alegar sorpresa. Mi madre miró la tarjeta durante 3 segundos. Dijo que era un viaje largo para hacer que todos viajaran. Luego preguntó sobre un cupón de farmacia. Ninguna pregunta sobre la capilla, la fecha, si yo estaba emocionada. 5 semanas antes, llamó sugiriendo que lo moviéramos a la primavera. ¿No querrías a la abuela ahí? Usando a una mujer que nunca podría volar, ni entonces ni después, como palanca disfrazada de sentimiento. Dije que no. 3 semanas antes vino el compromiso. No cancelar, solo volar a casa en medio de todo. Casarnos el 4. Volver por 4 días. Me mantuve firme. La finca estaba pagada, los vuelos no reembolsables, 41 invitados con reservación. Su voz se puso suave y herida. No sabía que eso es lo que significaba la familia para ti. Traducido, mi vida era la flexible. Luego 9 días de silencio total, roto por un solo mensaje. Encontramos una agencia. Piden $31 la hora con un mínimo de 4 horas. Espero que Portugal valga la pena. Leí ese mensaje 20 veces. $31 la hora. Mínimo de 4 horas. Un precio de mercado puesto por primera vez a 6 años de mí trabajando 60 horas a la semana gratis. La aritmética de esa casa solo cuadraba si mi tiempo valía exactamente 0. En el momento en que el tiempo de alguien más tuvo un número, todo el sistema colapsó. $19,400 para una boda que ahorramos durante 14 meses, contra $31 la hora, mínimo de 4 horas, lo que el mercado abierto decía que valía un día mío, multiplicado por 6 años, 60 horas a la semana. Me lo había enviado para avergonzarme. Fue lo más útil que jamás me dio. Volamos el 28 de septiembre. Mis padres nunca respondieron al itinerario que les había enviado. A las 4:51 de la madrugada, sentada en la puerta de embarque, llegó el mensaje. La abuela se desplomó. El viaje se cancela. Llamé de inmediato. Mi madre contestó al primer tono, no lo que hace alguien parado en un pasillo de hospital. Y su voz no tenía miedo, solo calor. ¿Dónde has estado? Su relato no tenía sustantivos. Ningún nombre de hospital, ninguna hora, ningún diagnóstico, nada sobre si Vera se había golpeado la cabeza. Lo primero que pregunta cualquiera que haya cuidado a un sobreviviente de derrame. Esto pasó ayer, dije. ¿Y me estás escribiendo a las 4:51 de esta madrugada? 1 segundo y medio de silencio. ¿La internaron? ¿Sí o no? Tú no eres doctora, Sadie. Luego, sin ninguna transición. Si te subes a ese avión, no te molestes en volver a esta familia. Le voy a contar a todos exactamente lo que hiciste. Owen estaba de pie, observando, dejándome elegir. Dije, te amo y la amo a ella. Y me voy a subir al avión. Y le colgué a mi madre por primera vez en mi vida. Aterrizamos en Lisboa a la mañana siguiente. En el momento en que salí del modo avión, 31 mensajes llegaron de golpe.
16 de mi madre, 5 de mi padre, otros de tías, tíos, primos con los que no hablaba en años, todos enviados mientras mi teléfono estaba, sabidamente, apagado. No era comunicación, era la construcción de un expediente. Al final de la secuencia de mi madre, con hora marcada horas después del resto, voy a presentar una queja ante la Junta de Enfermería por abandono de paciente. Esa noche llamé a Vera directamente, no a mis padres. Contestó como siempre. Preguntó si estaba bonito ahí. Le pregunté qué había pasado realmente el domingo. Se había mareado. Se sentó como yo le había enseñado. No pudo levantarse sola. Mi padre la ayudó. En el hospital, una infección urinaria, un antibiótico, dada de alta esa misma tarde, sin caída, sin golpe en la cabeza, sin desplome, una infección urinaria, una de las cosas más comunes y tratables en una mujer de su edad, algo que yo misma le había detectado y tratado 2 veces antes. Mi madre se había sentado sobre ese hecho durante 1 día y medio, y luego me había escrito: se desplomó a las 4:51 de la madrugada. Cuando le pregunté si mamá le había dicho que la boda estaba pospuesta, Vera dijo que le habían dicho que yo iba camino a casa. Luego dijo lo más amable y claro que alguien me dijo ese mes entero: Sadie, he estado enferma durante 6 años. Seguiré enferma la próxima semana también. Ve a casarte. Mándame una foto del vestido. Mi hermana Becca me encontró en la terraza a la mañana siguiente y me contó que nuestra madre había informado a toda la familia extendida el domingo por la noche, antes de decírmelo a mí, que la boda estaba pospuesta y que yo ya había aceptado, lo cual significaba que mi no en la puerta de embarque no era rechazar una petición, era contradecir un anuncio público. Todo lo que vino después no era un intento de cambiar mi decisión, era limpieza. Los mensajes se multiplicaron, tías escribiendo párrafos sobre el deber, un tío exigiendo que arreglara esto, alguien llamando al supervisor de Owen para acusarlo de haberme convencido de abandonar a una anciana discapacitada. Para el tercer día, recibía entre 40 y 60 mensajes al día, todos variaciones de egoísta, desagradecida, abandonadora. Al quinto día, alguien publicó en la página pública de mi unidad hospitalaria, nombrándome, alegando que había dejado a una abuela discapacitada sin cuidado para irme de vacaciones. Estuvo publicado 9 horas antes de ser eliminado. Mi madre nunca admitió ni negó haberlo escrito. El 1 de octubre, Owen me encontró en el piso del baño a las 11 de la noche y dijo que necesitábamos a alguien de nuestro lado de inmediato. Encontramos a la doctora Nadia Astram, psicóloga especializada en explotación de cuidadores y dinámicas familiares coercitivas, para una sesión de telesalud de emergencia a la mañana siguiente. Después de que hablé durante 40 minutos sin interrupción, nombró 3 cosas. Lo que yo describía no era una familia pidiendo demasiado, sino un hogar estructuralmente dependiente de 6 años de trabajo profesional no remunerado que acababa de descubrir que no podía funcionar sin él. El evento del domingo fue real, pero su descripción no lo fue. Escalar una enfermedad menor para obligar el regreso de alguien es una táctica deliberada de control coercitivo, y los parientes que me contactaban no habían formado opiniones espontáneamente, habían sido informados, un patrón de reclutamiento diseñado para hacerme sentir que el mundo entero estaba de acuerdo con mi madre mientras yo no había hablado con nadie. Luego, documenta todo, preserva cada registro del cuidado que brindaste, no borres ni parafrases nada. Le conté sobre los 7 cuadernos en mi cajuela. Su tono cambió. Sadie, no dejes que nadie entre a ese auto. Nos casamos el 4 de octubre a las 5:30 de la tarde en una capilla de piedra más antigua que mi país, con la luz entrando dorada desde el río. Mis padres nunca tuvieron intención de venir. Sus boletos, supe después, habían sido cancelados el 6 de septiembre, 3 semanas antes de que mi madre siquiera fingiera que podríamos resolver algo. A la mañana siguiente, envió una foto de Vera, pequeña y cansada, con el pie de foto. Esto es lo que elegiste, seguido de un número de referencia de queja ante la Junta de Enfermería, y disfruta la luna de miel. Owen la miró largo rato y dijo: no entiende lo que acaba de hacer. Nunca ha sido empleada como su cuidadora. No hay agencia, ni contrato, ni pago. Para acusarte de abandonar a un paciente, primero tiene que establecer que tenías uno. ¿Quién cree ella que ha estado operando ese arreglo? 2 días después, un investigador llamado Curtis Bain, de Servicios de Protección al Adulto, llamó. Un reporte me nombraba como cuidadora designada de registro. De Vera. Le dije claramente: sin arreglo, sin contrato, sin pago. Soy enfermera titulada y su nieta, y estoy en Portugal, recién casada. Después de un largo silencio, hizo preguntas detalladas. ¿Quién administraba los medicamentos? Yo, hasta hace 7 meses. El cuidado de heridas, yo. Las transferencias, yo. La cobertura nocturna, yo. 4 noches a la semana durante 6 años. ¿Qué hacían mis padres? Me senté en un muro de piedra a 8 zonas horarias de casa, y no pude responder con más de 4 palabras. Vivían ahí. Confirmó que yo no tenía obligación legal de cuidado en este estado. Una persona no puede abandonar a un paciente al que nunca fue asignada profesionalmente, pero las afirmaciones específicas de la queja sobre cómo se había organizado el cuidado requerían examinar todo el hogar. Preguntó si podía ver mi documentación. Dije que sí antes de que terminara la frase. Habría una visita domiciliaria sin previo aviso en 48 horas.
Bain volvió a llamar después de visitar la casa de Vera. Estaba alerta y contenta de tener visita. Sus medicamentos organizados con la letra de su nieta, 3 de 11 recetas sin surtir por más de 2 semanas, una llaga por presión en etapa temprana desarrollándose en su talón, sin bañarse desde el 27 de septiembre porque nadie sabe usar el banco. El registro de alta confirmaba infección urinaria, mareo, sin caída, alta el mismo día. La palabra desplome no aparecía en ningún lado. Luego el segundo asunto. Vera había estado inscrita en el programa estatal de cuidadores en el hogar durante 5 años, con Karen y Glenn Ballard registrados como proveedores pagados, presentando hojas de horas de 40 horas semanales, cada semana, durante 5 años, a una tarifa promedio de $16.10 la hora. Total pagado, $167,412. No dije nada. Pensé en la mano de mi madre sobre la mía en esa mesa de cocina a mis 24 años. La abuela no califica. La familia no le cobra a la familia. No había malentendido el programa. Administraba programas como ese profesionalmente. Me había dicho que no existía mientras ya estaba inscrita en él, y cada hoja de horas describía cuidado que yo había realizado personalmente, en horas en que su propia entrada de auto estaba vacía y mi gafete me registraba entrando a un turno en Gresham. La investigadora, Colette Marsh, más tarde me mostró una hoja de horas de una semana, que reconocí de inmediato. Una semana en que trabajé 5 turnos de 12 horas, cubriendo a una colega, y luego manejé directo a casa de Vera y me quedé hasta el lunes. Mi gafete mostraba 60 horas hospitalarias esa semana. Mi cuaderno mostraba cada hora en casa de Vera. El expediente fue remitido a la unidad de control de fraude de Medicaid ese mismo día. Bain me dijo que la queja que mi madre había presentado era la única razón por la que alguien había abierto ese expediente. No se había revisado en 3 años. Volé directo a casa de Vera cuando volvimos y le conté todo. Escuchó. Luego me dijo algo que me rompió el corazón de una manera nueva. Cada Navidad, durante 5 años, le había preguntado a mi madre si a mí me estaban pagando adecuadamente, no queriendo ser una carga para mí, y mi madre le había dicho que sí, que yo ganaba más que ella. Vera había pasado 5 años agradeciéndome por un trabajo que creía que yo tenía asignado profesionalmente, disculpándose conmigo por ser trabajo, cuando el trabajo era lo único honesto en todo el arreglo. Me reuní con el abogado Grant L.A. el 15 de octubre con todo. 7 cuadernos, 5 años y medio de registros de gafete, cientos de páginas de mensajes de texto con marca de tiempo, el resumen de alta, las notas de ambas terapeutas, el número de referencia de la queja ante la Junta de Enfermería. Dijo que nunca había visto un expediente ensamblarse tan limpiamente. La queja ante la Junta sería desestimada rápidamente, ya que la jurisdicción de una Junta de Enfermería requiere una relación profesional, y yo nunca tuve una con Vera. Nunca había tenido ninguna obligación legal de cuidado hacia mi abuela, ni a los 23 ni a los 29. Y tenía un reclamo viable de enriquecimiento injusto contra mis padres personalmente, aunque no recomendaba presentarlo. El litigio familiar cuesta más de lo que devuelve, pero la opción y la ventaja existían. Envió una carta de cese y desista esa tarde. Mi madre llamó 40 minutos después. No contesté. Su buzón de voz duró casi 6 minutos, en su mayoría sin oraciones. Abogados, ingratitud, como siempre había pensado que era mejor que ellos. Ni una sola vez mencionó el dinero. La Junta de Enfermería desestimó la queja el 24 de octubre sin ningún hallazgo. Colette Marsh me entrevistó 2 veces. Entrevistó a Vera. Entrevistó a la enfermera de alta del 27 de septiembre. Citó mis registros de gafete directamente del hospital. En febrero, el Estado ordenó a mis padres reembolsar $167,412 en su totalidad. Les impuso una sanción civil. Los descalificó permanentemente de todo programa estatal de reembolso y remitió el caso para revisión criminal. Mi madre fue puesta en licencia el mismo día en que la carta de referencia llegó a su supervisor y renunció 11 días después. Mi padre puso en venta la segunda grúa en marzo. Vera ahora tiene una asistente con licencia, 40 horas a la semana, a través del mismo programa que mi madre alguna vez me dijo que no existía. Su talón sanó. Mi hermano Nolan me llamó en enero desde el teléfono de un compañero de trabajo. Admitió que él y Becca habían sentido que algo estaba mal durante años, sin tener palabras para ello, y me preguntó en voz baja si odiaba a nuestros padres. Le dije que no, simplemente ya no estaba disponible. Dijo que él también quería eso. Y en abril lo tomó y se mudó. La última vez que escuché la voz de mi padre fue 3 días después de que llegara la carta de hallazgos del Estado, sin saludo, solo. Entonces esto es lo que querías. Le pedimos a nuestra hija un poco de ayuda con su propia abuela y llamó al Estado sobre nosotros. Me mantuve firme. No me pediste un poco de ayuda. Mamá me dijo que cancelara mi boda 6 días antes de que sucediera. Cuando me subí al avión de todos modos, me dijo que la abuela se había desplomado y a la abuela la habían dado de alta la tarde anterior con una infección urinaria y sin ninguna caída. Cuando aún
así no volví a casa. Me reportó a Servicios de Protección al Adulto como la cuidadora designada de Vera, y luego me reportó a la Junta de Enfermería para intentar quitarme la licencia. Yo no llamé a nadie, me casé y volví a casa. Todo lo que encontró el Estado, ustedes dos lo escribieron y firmaron y enviaron por correo ustedes mismos. 40 horas a la semana, 260 semanas seguidas, mientras yo dormía en un sofá cama en su cuarto de huéspedes. Un largo silencio. Luego, tu abuela pregunta por ti. Dije, tiene mi número, lo usa. Me llamó el martes. Colgó. Mis padres esperaban que cancelara mi boda para ser la enfermera de planta gratuita de mi abuela. Nunca fue gratis. Fueron $167,412 y estaban a nombre de ellos. Y la única razón por la que alguien en este mundo llegó a mirar fue que mi madre levantó el teléfono para castigarme por subirme a un avión.